Votar de manera racional y responsable es clave para elegir gobernantes capaces y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Una decisión informada permite evaluar propuestas y trayectorias, evitando caer en promesas vacías o populismos. Así se fortalece la democracia y se promueve un futuro más justo y próspero. Buenas noches, queridos amigos de Convergente TV, CTV Televisión Global. Estamos en el quinto programa del segmento por un voto razonado y responsable. Contamos con la presencia, como de costumbre, del doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre, constitucionalista, profesor universitario, y del economista Jorge Morales, experto en temas económicos, auditor. Debo de manifestar que este programa está siendo grabado toda vez que al momento de ser puesto en las redes se estará llevando a cabo el debate de los candidatos presidenciales. Dicho lo cual, vamos a proceder a analizar las propuestas de los candidatos Jimmy Jairala de Centro Democrático y del candidato Henry Cucalón. Empecemos con el candidato Jimmy Jairala. El candidato Jimmy Jairala manifiesta que no quiere ser etiquetado, que es un hombre de centro, que va a escuchar a todo el mundo y su gabinete va a ser un gabinete de convergencia donde no va a mirar tiendas políticas, sino capacidad intelectual y capacidad de gestión. Y entonces él propone implementar sistemas tributarios que sean acorde a la necesidad y desafíos actuales del ciudadano y la empresa nacional extranjera que permitirá dinamizar la economía del país. La disminución y optimización de la carga tributaria, el fomento de la exportación de productos no tradicionales, atracción de inversiones. Para mejorar el bienestar de los trabajadores se debe priorizar la reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica y el salario básico unificado, la creación de programas que impulsen la generación de empleo para jóvenes de 18 a 29 años y para adultos mayores de 45 a 65 años, quienes han sido desplazados del sector formal. La creación de incentivos que favorezcan la inserción laboral y la productiva de personas desempleadas. Establecer incentivos fiscales que prioricen la contratación de mano de obra nacional en las empresas. Ecuador. Evidentemente esto no lleva o conlleva ningún tipo de reforma ni cambio legal, pero ¿qué tan viable es de acuerdo a la legislación que existe? Ok. Bienvenido. Buenas noches. A ver, primera vez que Centro Democrático presenta un candidato presidencial. Primera vez. Porque siempre estuvo de la mano en alianzas, entre ellas incluso la misma Revolución Ciudadana. Debemos recordar también de que Jimmy Jairala es el tercer o cuarto opcionado presidencial por Centro Democrático, porque el primero fue José Serrano, que ni siquiera entró al país argumentando que temía por su vida. Luego de ello estuvo una señora Carla Ormaza, si no me equivoco, que no tenía mayor trascendencia pública, hasta que al final quedó Jimmy Jairala, me imagino yo que obligado por las circunstancias. Un dato interesante también es que escoge como binomio a una dirigente deportiva, es decir, volvemos a esta modalidad de que los dirigentes deportivos saltan del estadio directamente a la asamblea o, en este caso, a ser candidato vicepresidencial. En cuanto al programa de trabajo de Jimmy Jairala, realmente no tiene ninguna cosa así extraordinariamente llamativa, más allá de algunos fuegos artificiales por aquí y por allá, como el asunto este de incorporar, propiciar de que los mayores de 45 años hasta 65 años puedan ser incorporados a la masa, a la fuerza laboral, porque están condenados a la informalidad en razón de su edad. Habla también de un asunto que no entiendo mucho a qué se refiere cuando dice de que va a ser un gobierno con una adaptado a la cultura. Me imagino que se quiere referir es
a las nacionalidades que pueblan el Ecuador. Mira, Y a las circunstancias, me parece una locura. ¿Cuáles son las circunstancias? O sea, no sé, mucho bla, no lo bla, sé, bla, nada aterrizado en concreto, no sé. bastante humo, todo en el aire, pareciera ser. Mira, son un poco de juegos de manos, de birlibirloque, pero en realidad, algo así profundamente novedoso, o que se comprometa más allá de propiciar esto, de el tema de la corrupción, luchar contra la corrupción, el hecho de tantas esas cosas que todos los candidatos están ofreciendo. Insistimos, para aquellos que no hayan visto programas anteriores, el asunto es de que todos estos candidatos básicamente ofrecen lo mismo, porque efectivamente las necesidades del Ecuador, de los ecuatorianos, de los que vivimos aquí, son exactamente las mismas. En cuanto a energía, o sea, el mismo discurso de la energía renovable, de potenciar el sistema eléctrico nacional, en cuanto a la seguridad, dotar a las Fuerzas Armadas, a la policía, de recursos suficientes para poder luchar en territorio donde se encuentran afincados los grupos delincuenciales. Quiere Eh, volver a la preliminar, a la premilitar también. no, eso era otro de los candidatos. No, también Jimmy Jairala también quiere volver a la premilitar. Bueno, Dice que lo está pensando. La verdad es que no sabría qué decir al respecto, porque dice, mira, estoy pensando que vuelva a la premilitar. no sé si se puede notar, no sé, no lo sé. Si alguna persona ha seguido todos estos programas, si compara cómo arrancamos a cómo hemos venido desarrollando los programas, cada vez nuestras expresiones son de mayor desazón, ¿ya? Eh, Os comentaba con un muy buen amigo que conoce estas cosas. Le digo, bueno, antes quizás buscábamos votar por el mejor. Eso fue torciéndose, desnaturalizándose. Y empezamos a votar por el menos malo. Pero ahora estamos abocados a votar por el menos peor. Es decir, nos anticipamos, lamentablemente, ya por la experiencia de vida, porque como vemos cómo ha evolucionado nuestra sociedad, nuestro país, es que nos encontramos siempre con el síndrome del jueves. ¿Cuál es el síndrome del jueves? El miércoles juega la lotería y el jueves notas que no te la ganaste. Entonces, todos estos programas, y ahí los incluyo a todos, porque hicimos una referencia a que algunos de ellos sí tenían un marcado fondo ideológico, que no es el caso. Acá hablamos de que somos de centro, vamos a conversar con todo el mundo, vamos a priorizar la reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica y los sueldos. Pero qué sencillo, vamos a priorizar. ¿Qué significa eso? O sea, le vamos a dar especial atención. Ajá. ¿Y cómo? Porque yo también puedo decir, vamos a darle salud de primer mundo a los ecuatorianos. Ajá. ¿Quién no quiere eso? Pero ¿cómo? En cuanto a las propuestas económicas que podrá analizar Jorge con mayor conocimiento, por supuesto, este, no se ve. Todos los programas nos dicen esto: propiciar, mejorar, dotar, eh, lograr, y hasta ahí. Basque, confianza y seguridad certificadas. Ecuador, en este caso muy particular, es el único candidato que de alguna u otra manera ha practicado o ha el ejercicio de gobernar, aunque sea un segmento muy pequeño, porque fue Perfecto. prefecto del Guayas. Y entonces sabemos exactamente cuál fue el desempeño de él. Y entonces todo esto que está plasmado en el programa de trabajo, si lo contrastamos con lo que fue el gobierno provincial en su periodo, Eran 8 años. claro, ¿tiene coherencia o no?
Honestamente, yo no podría calificar cómo fue la prefectura del candidato Jairán. No lo sé, no lo sé. Así como habrá personas que aplaudirán su gestión y quizás aplauden porque les piden que aplaudan. Habrán otros que van a condenar la gestión, como resulta siempre. Se polarizan las opiniones, para uno ha sido muy bueno, para la gran mayoría ha sido muy malo, pero en todo caso, una cosa es manejar una prefectura provincial y otra cosa muy distinta, en macro, lo que es manejar un Estado con todos los vicios y males. Hoy día veo horrorizado, y una nota al margen, que están investigando a los jueces anticorrupción recientemente posesionados. Y que han encontrado algunas novedades no muy virtuosas. Por favor. Es decir, todas las instituciones del Estado han perdido la credibilidad que pudieron haber tenido en el pasado. Por eso esta cara de desazón. Ya no tenemos en quién creer, en qué creer. Vemos que el abogado de la vicepresidente también está siendo investigado por un asunto que se llama fachada. ¿En dónde estamos? ¿Cómo podríamos, a más de que todas estas ofertas tan generosas, porque todas deben serlo, porque nadie, el que venga a decir la verdad, nadie va a votar por él, ¿correcto? Entonces, con todas estas ofertas y con lo que vivimos en la realidad, ¿cómo no tener esta cara de desazón, de decepción, de cansancio? Porque el 9 de febrero vamos a elegir nuevamente presidente, primera vuelta, habrá segunda vuelta, no lo sabemos. Pero ya sabemos qué va a pasar después. Gane quien gane. En el caso de Lenín Moreno, la mesa no estuvo servida. En el caso de Guillermo Lasso, se encontró también con unas cuentas fiscales terribles que devino en el enmoronamiento de su gobierno. Ahora vino Daniel Noboa, que bueno, para algunos estará haciendo una muy buena gestión, para otros no tanta. Y para otros, En ese caso, eso la frase de Daniel Noboa, Ecuador, permíteme, la frase de Daniel Noboa, siguiendo con una frase que caracteriza a cada gobierno que dijo el gobernante de turno. En este caso, Daniel Noboa dijo que había encontrado un país quebrado. y es verdad, pues, es verdad. Si se ha podido pagar, y aquí Jorge podrá comentarlo en su momento, y estamos haciendo, a ver, estamos tratando de casar lo que es la oferta, en este caso de Jimmy Jairala, que es la misma oferta de toditos, ¿verdad? Con la situación actual de las cuentas fiscales. Se ha podido pagar algunas cosas porque no hay inversión social, pues. Porque si hubiera existido inversión social o gasto social, como lo querramos ver, no hubiera tenido para pagarlo de acá. Se ha pagado la deuda externa, porque si no, nos cierran totalmente el acceso al crédito. Y el Ecuador viene viviendo del crédito desde el año, bueno, desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, y está endeudado hasta aquí. Entonces, volviendo al tema de la conversación principal, el programa de Jimmy Jaira, ya digo, no tiene ninguna cosa así de comentar como, oh, esto es, ¿verdad? Podría ser buenas ideas. Todos tienen buenas ideas, pero ninguno nos dice, lo vamos a hacer así. Porque cuando llegan al gobierno, ahí cabe nuevamente ese viejo refrán. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Lenín Moreno llegaba a una mesa de banquete y encontró que la mesa estaba vacía. Y Y que desde ahí le llegó la cuenta, nada más. sí, sí, yo creo que quizás en el ámbito económico Jorge pueda Así ahondar. es. Jorge, eh, el programa que presenta Jimmy Jairala, ¿qué tan viable es más allá y es muy difícil porque es tan abstracto
que es difícil poder sopesar la viabilidad o no, tú sabrás hacerlo, pero también te hago la pregunta, en base a la experiencia de lo que fue el gobierno de 8 años, Jimmy Jairala en la prefectura, esto es en su proceder en cuanto a gobernar este pequeño espacio, pero digamos que pudo haber sido el tubo de ensayo y que de alguna manera nos deja ver de qué manera no y podría gobernar en el caso de que gane las elecciones ahora. ¿Cuál sería tu apreciación de arranque en eso y luego veamos las posibilidades de que sea viable o no el proyecto presentado? Buenas noches, estimados amigos. La comparación entre lo que fue una actividad de prefecto a lo que es un gobierno dista totalmente una diferencia enorme, porque las prefecturas, así como las municipalidades, que son un poco más autónomas, las prefecturas trabajan en base a un presupuesto de asignación presupuestaria. Es decir, no tienen que esforzarse mayormente para ser creativo y dinamizar actividades, ser creativos en fortalecer sectores que son las plenamente identificadas y al cual llega el recurso para el cual se le ha asignado. Entonces, pensar que haya sido buena o no la gestión como prefecto es como decir, yo fui buen empleado mientras yo recibía puntualmente mi sueldo de todos los meses y sabía distribuir mi gasto y mi ahorro, si es que lo pude hacer, como ahora que soy un empresario, ahora sí tengo que pensar en tener una contabilidad, tener empleados, buscar clientes para vender, tener una actividad para cobrar la cartera de la venta que he realizado, ir a los bancos, buscar un financiamiento para poder invertir adicionalmente en otra máquina. Es decir, son dos cosas distintas. Entonces, esa es la prefectura, la del que recibe el sueldo mensual y tiene que aprender a base de un programa, distribuirlo y atender las necesidades de una provincia. Y otro es gobernar a un país donde existen variables que tienen que ver con el empleo, la inflación, el consumo, el presupuesto, y no solamente el presupuesto del Estado, sino toda la asignación presupuestaria que de por sí ya tiene una carga pesada con las famosas reasignaciones de todos estos ingresos que son no permanentes y que tienen que ser distribuidos de acuerdo a leyes y a decretos que han sido ya previamente aprobados. Entonces, comparar es totalmente distinto, son dos cosas totalmente, es como decir una cosa con guitarra y otra cosa con violín. Bien, ahora pensemos en el violín. La guitarra es cuando él fue prefecto. Aquí lo que veo en el plan económico son dos variables fundamentales. Es el tema tributario, porque trabaja mucho sobre esquemas de aplicación sectorizada de impuestos, optimizar la carga tributaria, proponer un desarrollo de un plan quincenal de exportaciones de productos no tradicionales, pero a base de incentivos, hacer atracción de inversiones nacionales y extranjeras, pero a través de incentivos tributarios. Y por último, dice implementar modelos de desarrollo económico-social que reduzca desigualdades y elimine la pobreza a través de políticas sociales. Es decir, es un programa que está encaminado a ser recaudatorio con una revisión constante de promoción de política fiscal, tanto me imagino para reducirla o para recaudar más. Y lo otro es, si es que logra recaudar más, igual el modelo que está planteando como desarrollo económico y social, inclusivo, lo dice, y sostenible, es para reducir las desigualdades y la pobreza. ¿Sabes cuánto se necesita? Si en este momento la brecha de la pobreza la hemos podido, de una información de los últimos 5 años, se ha reducido en menos de un 14% y todavía seguimos en un porcentaje bastante elevado. Entonces, es imposible pensar que vamos a
ser una eliminación de pobreza. Entonces, eso es una utopía demasiado cara como para pensar, y además no va a tener recursos para eso, porque lo que no veo en este plan es cómo va a ser para producir más. Es decir, ¿dónde está la generación de producción? Habla sobre empleo, generar reducciones de brechas entre el costo de la canasta básica. Si hoy se está discutiendo en si aumentar los salarios básicos entre $5 y $10 anuales, ¿te imaginas una brecha que está entre 800 y 470? Vamos a tener que esperar a lo mejor 25 años para que de $10 en $10 lleguemos a los 800 cuando ya la canasta estará en 1200. Entonces, no tiene realmente un sustento muy sólido, a no ser que sean simplemente creaciones de programas que crean nada más incentivos, y lo dice en todas las partes que menciona esta parte económica, que son incentivos a quienes favorezcan la reinserción laboral, incentivos para quienes prioricen la contratación de mano de obra nacional, pero eso ya hay. Ya existe eso. No sé qué de nuevo hay en la creación de estos programas y de incentivos fiscales, que en definitiva, ¿quién es el que va a pagar con los incentivos fiscales? Los que estamos trabajando, las empresas que producen, porque más rentas aparte de esas no hay, porque el Estado, él no propone ni siquiera cómo vamos a hacer que por lo menos llegar a producir 500.000 barriles anuales de producción. Eso no se produce y nadie lo dice tampoco así. Entonces, rentas autónomas de carácter permanentes no veo aquí, como no lo he visto en algunos candidatos. Ecuador, de lo que dice, de lo que expresa Jorge, sobre todo en el tema tributario, ¿no sería como darle una estocada por segunda vez al tema de la seguridad jurídica para los empresarios en que cada 6 meses u 8 meses, como nos tenía acostumbrados el gobierno de la Revolución Ciudadana, a estar revisando el tema fiscal y estar cambiando las reglas del juego? A ver, el tema tributario pues es gravitante en cuanto a los planes de negocios de los inversionistas, de las empresas. No se puede establecer un presupuesto flotante. Bueno, si es que nos suben a tanto el impuesto, vamos a tener que generar tanto, vamos a tener que nuestros costos asumirlos de tal forma. No, al menos una estabilidad en cuanto a las reglas tributarias de al menos 5 años. ¿Por qué causa? El que invierte para ganar dinero. Y si cuando llega a invertir, sea nacional o extranjero, le dicen en sus cálculos, ¿no? Bueno, esto nos va a significar un retorno del 20% anual, del 10%, lo que fuere que hayan hecho, en base a las reglas, básicamente tributarias, laborales, que son un peso específico en la producción. Pero si cada 6 meses te cambian esto, cada año te cambian esto, Doing Business in Ecuador, hay unos libros que creo que ya hasta los dejaron de producir, de publicar, en razón que el Doing Business in Ecuador era just for a week, porque no se sabía cuánto tiempo iban a durar esas condiciones. Entonces, como conocemos, el dólar es el animal más nervioso. Ni el venado. El dólar huele algún tipo de inconveniente que se viene. ¿Y a dónde se va? Sale corriendo. Por eso se acusaba de los capitales golondrina. Pero, ¿cómo podemos tener nosotros capitales gallina que se asienten a poner huevos si el entorno, ¿verdad? Esta jungla de normas y regulaciones tributarias, a cada rato están cambiando, pues. Entonces, esa falta, no solo de seguridad jurídica, ¿no?
porque el hecho de que se reforme algo no implica en realidad que haya un atentado a la seguridad jurídica. Lo que pasa es que no se da una proyección a mediano plazo como para que se vuelva atractivo venir al Ecuador a invertir. ¿Cómo podría invertir la banca extranjera en el Ecuador cuando le dicen en alguno de los programas de trabajo, de gobierno, nosotros vamos a decir cuál es la tasa de interés? No, pues señor, yo no voy, pues. Nadie viene. Y las comparaciones, que creo que lo comentamos en algún programa anterior, que la inversión que hay en el Perú a lo que hay en el Ecuador. Claro, el Perú es muchísimo más grande. Estamos de acuerdo. Es una economía mucho más grande. Estamos de acuerdo. Pero porcentualmente, lo que recibe el Ecuador como inversión extranjera, a lo que reciben nuestros vecinos, es así, pues, chiquito. ¿Por qué será? El Ecuador es un país maravilloso. Only in Ecuador había una marca que se quiso imponer y que costó no sé cuántos millones de dólares pasarlo en un Super Bowl. No procedió, no caminó. ¿Por qué? Porque se viene, se hace la proyección, yo quiero el retorno de mi dinero en 5 años, 10 años, lo que sea, ¿verdad? Pero con estos cambios permanentes, nadie va a querer invertir. Ninguno de los candidatos, y eso Jorge fue enfático, ¿no? Hablan de bajar impuestos, pero que vamos a dotar del maná, de la fuente de la eterna juventud a todos los ecuatorianos. ¿Y de dónde, pues? Así que, mira, reformas siempre las han hecho y siempre las podrán hacer. Todo depende cómo se muevan los acuerdos parlamentarios para que le aprueben o no lo que sucedió al inicio del gobierno de Noboa, que fue, digo yo, endedado. Lo señalaron con el dedo por haber pactado con socialcristianos y con Revolución Ciudadana para pasar N número de leyes. ¿Y ahora qué son? Archienemigos. Entonces, mientras no exista ese, que incluso tal parecería que va contra la naturaleza del ser humano, mientras no exista un despojarse de todos estos intereses mezquinos y que representan a grupos, el Ecuador va a seguir tal cual. Lamento ser tan pesimista. BASC, confianza y seguridad certificadas. El tema económico, tal como lo está planteando Jimmy Jairala, sobre todo me preocupa en el tema de tratar de achicar la brecha en el tema del desempleo, que evidentemente todo quien tiene un empleo debe aportar al Seguro Social y tal, y acortar la brecha entre los de 40 a 65 años. Primero que la mayoría de esos ya deberían de estar jubilados si es que tuvieron empleo formal. Segundo, que en el momento en que vuelven a trabajar se les disminuye la cuota de la pensión jubilar y tienen que volver a aportar. Y entonces ahí viene la gran pregunta. Se teme que en el 2026 ya estemos en presencia del sepelio del Seguro Social. ¿De qué manera podría hacerse viable esto? Que suena bonito, pero que aparentemente, por lo que está sucediendo, es poco probable. Bueno, ese programa de creación que impulse la generación de empleos para los jóvenes, bueno, es un programa que tiene una buena intención, pero el rango de 18 a 29 años, hoy por hoy, forma parte de esos 6 millones de personas que están en el desempleo. Y para los adultos mayores de 45 a 65, como tú lo dices, en el caso de que en la edad de 65 ya se encuentra la persona recibiendo una pensión, tener un ingreso como un empleo formal le significa que el Seguro Social le reduce el 40% de su pensión. Entonces, y el aporte que va a tener con el nuevo sueldo
se puede decir, esta persona jubilada, tampoco es una contribución que ni siquiera se va a comparar como un aporte adicional, y además ya esa persona ¿cómo se llama? Más le cuesta el descuento del 40% que el beneficio de tener una remuneración, porque tampoco son, a no ser que sean cargos de ministro, que van a ganar sueldo de 4 o 5 mil dólares, entonces sí justifica, ¿no? Que te hagan ese descuento. Pero si vas a tener un salario de 600, de 800 dólares, entonces los descuentos realmente y con todas las obligaciones que tienes encima no representan mayor cosa. Y tener activas a estas personas, claro, es una buena intención social, pero el Estado necesita ingresos, el Estado necesita una política económica. Si bien es cierto, cuando el país se dolarizó, ya la política económica se redujo a lo que era inflación, empleo y producción de las empresas y de las familias en cuanto al consumo. Ya la política monetaria quedó de lado. Y de la política monetaria lo que poco se pudo haber rescatado y que no se ha dado mayormente es el mercado abierto de valores, que formaba parte de la política monetaria. Entonces, en un país dolarizado como Ecuador, la única herramienta que le queda para generar ingresos, para que cumpla sus gastos de presupuesto el gobierno con la variable G en este Producto Interno Bruto, es simplemente hacer dos cosas. Incrementas tus ingresos a través de las exportaciones, es decir, mejora tu balanza de pagos a través de una balanza comercial positiva, o simplemente incrementas por el lado de la inversión. La inversión por el lado del Estado solamente es a base de infraestructura. Infraestructura que son proyectos a muy largo plazo. Vemos ahora todos los problemas de energía eléctrica, proyectos que comenzaron hace 10 años y aún todavía están con los problemas técnicos que no pueden trabajar a su eficiencia. Entonces, para tener la liquidez de poder fomentar y poder tener estas reducciones de brechas, crear programas que impulsen empleo, incentivos que favorezcan la reinserción laboral, incentivos fiscales que prioricen la contratación de mano de obra en empresas. ¿En qué formas vas a poder pedirle a las empresas que invierten o a los que quieren venir a invertir al Ecuador que con este incentivo de que por cada empleado que tengas, el valor total del sueldo anual te lo multiplican por 3 para hacer una reducción de impuesto a la renta? Claro, y generas empleo, pero sacrificas 3 veces el gasto de lo que esa empresa pagó por ese trabajador. Pero tampoco eso significa que a las empresas les interesa, con ese beneficio, comenzar a contratar a miles de empleados, porque tampoco lo necesitan a los miles. Serán solamente los que necesitan como para poder cubrir el desfase que tiene, nada más como para dejar en cero el pago de los impuestos a la renta de las empresas al final del ejercicio económico, porque ese descuento obviamente va a equilibrar los ingresos que tiene con los gastos deducibles. Pero yo no le veo mayormente si es que no se genera ingresos en la producción. Hay una parte en este candidato que habla sobre el plan quinquenal de exportaciones para generar nuevas oportunidades de productos no tradicionales. Eso ya está. Cada día encontramos las noticias en la prensa, en los medios de televisión, que ya está la pitahaya en tal parte, que ya están los aguacates en otra parte, que ya está la naranjilla en otra parte, pero son cantidades pequeñas, que bien es cierto, son pequeños productores que están insertados ahora en este ciclo de la exportación a través de asociaciones. Está bien, es fabuloso. Eso genera un incentivo, eso sí, para que el campesino se quede en su propia tierra, y el Estado, si propone organizarlos para que la producción sea exportable a través de una generación de incentivos para que el propio Estado le ubique su transferencia de productos y que reciba completamente los dólares por su venta. Eso es lo que tiene que buscarse.
pero ya hemos dado cuentas de que estos organismos que se han creado para tener la, la producción del arroz, la producción del trigo, la producción del maíz, ¿qué problemas que ha habido con eso? Han estafado a los campesinos. Es decir, ni siquiera ha habido oportunidad como para poder dinamizar esa economía rural, porque ni siquiera el gobierno o los gobiernos que han pasado han sido capaces ni siquiera de garantizarles que esa producción puesta en los hilos va a ser un ingreso a futuro para esta gente. Entonces, eh, esa brecha va a ser casi imposible porque reducirse esa brecha no solamente es cuestión de generar empleo para que el Seguro Social tenga algún ingreso adicional, sino que esa brecha, si se va achicando, va a generar dos cosas: que el propio Estado sea el que sea el empleador ahí, o por inflación va a ser una carga adicional, porque va a tener que, no sé si por decreto, obligar a que el empleador, la empresa, pague más salarios anuales con los incrementos anuales, pero eso se traduce en una inflación, porque es Y una en carga despidos, para el trabajador, para las empresas. y en Entonces, despidos masivos también. sí, entonces esa brecha difícilmente pienso yo que se pueda cumplir. Es decir, es una propuesta fuera de cualquier plan económico, de cualquier política económica, porque no está asentado sobre una base razonable, se puede decir. Pasemos a Henry Cucalón. Henry Cucalón dice que va a simplificar los trámites para la creación de empresas y promover la apertura de mercados en todos los sectores. Luego dice que va a desarrollar programas públicos de capacitación para preparar a los trabajadores en competencias relacionadas a la demanda del mercado laboral. Dice que va a crear un marco de apoyo financiero y técnico para emprendedores y las pequeñas y medianas empresas, pymes, facilitando su acceso a financiamiento, innovación y mercados internacionales. Simplificará los trámites e incentivos fiscales de financiamiento con el fin de incorporar al sector formal a trabajadores y empresas, fortaleciendo la productividad, la recaudación fiscal y la seguridad social para garantizar un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Impulsará la digitalización de la economía y el gobierno, promoviendo el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Fomentará una transición hacia energías renovables y economía baja en carbono, aprovechando los recursos naturales de manera responsable y desarrollando una bioeconomía que genere empleo y crecimiento con menor impacto sobre el medio ambiente. Modernizará el sistema educativo para alinearlo con las demandas del siglo XXI, invirtiendo en infraestructura educativa, tecnología en las aulas y programas enfocados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Desarrollará una agricultura moderna y de alto valor agregado, mejorando la productividad y generando nuevas oportunidades en el campo. Iniciará un proceso de modernización del sistema de seguridad social que garantice su sostenibilidad a largo plazo, promoviendo la inclusión de todos los sectores de la población, adaptándose a las nuevas realidades demográficas y económicas del país. Ecuador, el candidato Henry Cucalón ha manifestado que para lograr todo esto tendrá que verse abocado a hacer varias reformas a la Constitución, unas a través de consultas populares, otras a través de la Asamblea y por último una constituyente. Todos sabemos que esto demanda tiempo. ¿Le alcanzará la vida para poder lograr esto? Perdón, no solo tiempo, mucho dinero también, mucho dinero. Sabemos que incluso se cuestiona el hecho de elecciones tan próximas, porque eso es un gasto ahí, un gasto de fondos que no hay. Pero en el programa de Henry Cucalón, que para ponerme en contexto, ¿no? Es una especie de tributo, de homenaje póstumo a Fernando Villavicencio, porque es básicamente el mismo programa que presentó Villavicencio
en las elecciones del 2023 y que bueno, sabemos qué sucedió y por qué se puede estar reeditando el mismo programa. Tiene algunas cosas, digamos, planteadas de una forma quizás más amena, más amena. Pero sí, efectivamente, habla de enmiendas constitucionales para efectos de que, eso yo no lo entiendo bien, ojalá que Jorge lo pueda explicar, para que el presupuesto general del Estado se lo haga bianual. No entiendo qué se va a lograr con eso. Habla, entre otras cosas, también, ¿qué más suenan a cliché? De que van a desarrollar un sistema para el pago de los proveedores bajo el principio de primer llegado, primer servido. No sé, el que primero entrega, ese cobra primero. No sé exactamente a qué es que se refiere aquello, ¿no? Tiene cosas como todos, como todos. Una cosa novedosita por ahí es el asunto de crear una, una historia clínica única, que pueda ser compartida por todos los sistemas de salud pública, incluido pues el Ministerio de Salud Pública y entiendo yo que el Seguro Social, y me imagino que por default también podrían tener acceso a esa información que es de carácter reservado, partamos de ahí. Todo lo que tiene que ver con la salud de uno es de carácter reservado, no es algo que puede ser público. Pero en todo caso también el sistema de salud privado podría acceder a ello. ¿Para qué? Para que tú puedas hacerte atender, eso es lo que entiendo, en cualquiera de los hospitales de la República. Cositas como el tema, ya te voy a decir algo que sí me llamó la atención. Generar las condiciones para que la inversión extranjera, nacional y extranjera, pongan su dinero, con otras palabras, ¿no? Por favor, eso lo decimos todos. Pero generar, ¿cuáles condiciones? Ahí está el kit del asunto. Hablaban sobre el plan de trabajo de Jimmy Jairala, de que eran los estímulos tributarios. Habla de simplificar, Henry Cucalón, los trámites. Por favor, eso ya existe. Para constituir compañías, hay una compañía que se hace por internet, que se llama Sociedad Anónima Simplificada, SAS. Sí, y que tienes que poner solo $100 de capital. Y tú eres a la usanza antigua, el gerente propietario. Que los abogados sabemos de que el animus societatis, que es lo que debe primar en la constitución de una compañía, desapareció con la creación de la compañía unipersonal. Y luego las SAS. Y las SAS han sido utilizadas para cualquier cosa, que van desde un modesto puesto en el mercado, ¿verdad? Hasta una compañía que va a manejar millones. Entonces, simplificar. ¿Qué está simplificado? Lo que es un verdadero... una cosa que le han dado muchísimo énfasis en ese plan de trabajo es el asunto de las matemáticas, el asunto de la tecnología, y una otra cosa así técnica, ¿verdad? Propender a una educación técnica para tener nosotros, no sé, pues unos 800.000 especialistas en sistemas, no sé, vamos ahora a exportar especialistas en sistemas, porque no hay mercado para eso. Recordemos nosotros que ya estamos grandecitos, de que hasta las profesiones se pusieron de moda en una época. Todo el mundo quería ser ingeniero comercial. Yo sigo sin entender exactamente qué es eso, ser ingeniero comercial. Yo sé que ingeniero civil, ingeniero eléctrico, pero ingeniero comercial todavía no. No, bueno, en todo caso, acá está proponiéndose a con ello. algún petrolero eclosionó el tema de los ingenieros en hidrocarburos. El marketing. Todo el mundo estudiaba marketing. Todo el mundo estudiaba periodismo. Hay un montón de periodistas titulados que no tienen
acceso ni a una radio, ni a un periódico de barrio. Apunta, claro, a ordenar el desarrollo educativo en el país, apuntando hacia dónde, hacia la producción. Es decir, que con lo que usted estudia, casi tiene garantizado un puesto de trabajo. Llama la atención también otra cosa en cuanto a la corrupción, porque recordemos que estoy hablando de Villavicencio y como esto es un remake de ese plan de trabajo, también en el tema de la corrupción, dotar de todas las herramientas tecnológicas a la UAFE, a la policía, a todos los organismos de control. Pero sí, por favor, estamos viendo que los que primero fallan son los organismos de control. Tenemos un ex contralor preso en los Estados Unidos. Tenemos un ex contralor encargado de lo que fuere, preso aquí en el Ecuador. Los organismos de control. Y todos están apuntando, porque no es el único, algunos, sobre el tema de la inteligencia artificial. A mí me gustaría preguntarle a todos estos candidatos que presentan la inteligencia artificial como un caballito de batalla. ¿Qué mismo es eso? ¿Quién va a programar eso? ¿Qué vamos a lograr con eso? Porque se le está entregando, de acuerdo a los programas de trabajo, los distintos candidatos que se refieren a la inteligencia artificial como el non plus ultra del control. Se le estaría entregando la capacidad de decidir qué está bien, qué está mal. Más o menos como alguna película futurista, en que una persona comete un delito, es presentada ante una Big Data, una gran computadora, y la computadora lo juzga. Entonces, preguntarles qué mismo es esto de la inteligencia artificial para su inteligencia natural. BASC, confianza y seguridad certificadas. Jorge, ¿qué tan viable es la propuesta llevada a cabo por el candidato Henry Bucalón en lo económico? Bueno, de acuerdo a lo que está escrito en el plan, que más que plan económico son, ¿cómo se llama?, intenciones de hacer actividad política nada más, porque impulsar un crecimiento transformador de la economía, no sé qué significa crecimiento transformador, porque el crecimiento es desarrollo, el crecimiento es una política económica y existen teorías económicas que te dicen a ti cómo manejar las variables para poder desarrollar y crecer como país. Pero presenta una propuesta de crecimiento transformador, bueno, algo nuevo, así como también construir un Ecuador moderno aprovechando las oportunidades de la cuarta revolución industrial. Entonces es un candidato que no está enfocado en ninguna teoría económica, no está enfocado en la realidad de las cifras, y ahí recuerdo las primeras palabras de este programa, de esta noche, y a todos los presidentes anteriores le dijeron, ahí te dejamos las mesas servidas. Entonces parece que este candidato no tiene una idea, o con la experiencia que tiene en la actividad política, debería estar consciente, a no ser que no haya escrito el plan, no lo haya escrito, por eso no lo conoce completamente, pero un crecimiento transformador para fomentar inversión privada, con la simple simplificación de los trámites para crear empresas. Formar una empresa con $100, como hizo Ecuador, no significa que está fomentando la inversión privada. Ya las estadísticas del año 2024, que acaba de terminar, ya dice la propia entidad de control que se crearon cerca de 28.800 empresas y el ex superintendente de esa de compañías también lo dijo, que son un poco difíciles de revisar, de hacerles un control,
porque son creadas en línea, en horas, y no se sabe para qué están haciendo esa actividad con esas nuevas empresas. Entonces, ¿cómo vas a fomentar con empresas que ni la propia institución de control de compañías no tiene una herramienta de controlarlas? Y la simplificación ya está ahí, como se dice en las empresas SaaS. Y eso no significa que eso es una apertura a mercados para atraer inversión. No, si eso fuera cierto, yo diría 28.800 empresas creadas a $100. Estamos hablando apenas de 2 millones de dólares, si fueran los $100 la inversión. Pero si cada una de esas 28.000 hubiera invertido $100.000, estuviéramos hablando de algo más de 2.800 millones de dólares, que ahí sí significaría que de esas 28.000 empresas, cada una trajo $100.000. Ahí sí vamos a ver pues, el resultado en la variable del PIB, la cuenta de inversión, que ha crecido por inversiones, por crear estas empresas, por haberlas simplificado y atrajo a la inversionista más de 2.800 millones de dólares. Y eso no fue la realidad. La realidad es que en el año 2024 la cifra, de acuerdo al PIB, de 123.000 millones de dólares, es apenas el 0,5% lo que tenemos registrado como inversión. Es decir, crear empresas en el Ecuador no es sinónimo de inversión privada. Uno. Segundo, habla sobre emprendimientos de las pymes, creando un marco de apoyo financiero y técnico. Eso ya existe. Ya existe. Y también habla sobre impulsar una formalización de una reforma integral que incluya la simplificación de trámites. No sé qué significa hacer una reforma integral para que incluya la simplificación de trámites, si ya lo dice el fomento a la inversión privada, que está promoviendo la simplificación de trámites. Es decir, está repitiendo, lees completamente el plan, lo que dice en la parte de la página 45, lo está repitiendo en la página 46, pero con otro concepto, pero igualmente cambia es por una reforma integral. En el otro simplemente dice simplificar trámites. Es decir, es un plan repetitivo que no busca realmente el concepto de la creación de riqueza, de fomento, de crecimiento y de desarrollo. Ya, y segundo, con todos estos fomentos de transición y de modernización del sistema educativo, la modernización y desarrollo de una agricultura moderna, iniciar un proceso de modernización del sistema de seguridad social, da a entender como que es un plan económico que está superpuesto a primero generar la iniciativa de enviar a la Asamblea un montón de proyectos de leyes, porque todo ese fomento de energía renovable, de sistema educativo, de agricultura moderna, de sistema de seguridad social, solo a través de reforma, que no hay otra manera de hacerlo, porque las leyes actuales ya están para que se haya hecho todo eso, pero si lo piensa hacer como algo nuevo, moderno, como algo creador, algo innovador, me imagino que tendrá que presentar a la Asamblea propuestas de reformas para que se pueda hacer realidad su propuesta. El tiempo se nos viene encima y siempre decimos lo mismo en el sentido de que qué tan viables son para ponerle porcentajes los programas de trabajo, en este caso de Jimmy Jairala y Henry Cucalón. Sé que en el tema legal es medio complicado, como siempre ha manifestado Ecuador, Santa Cruz, el ponerle un porcentaje, porque tiene muchas variables que podrían jugar en un momento determinado a favor o en contra. Pero sin embargo, mantengamos la costumbre de tratar de darle un porcentaje en ese sentido, Ecuador, al proyecto de Jimmy Jairala y de Henry Cucalón para tratar primero el tema de las reformas legales. En cuanto al de Jimmy Jairala, como decíamos, no hay nada así de rocambolesco que requiera reformas profundas.
De tal manera que sí, en este caso sí sería viable porque es el status quo. Es lo mismo. Con un pintoncito por aquí, un lapicito por acá, pero básicamente es lo mismo. Y en cuanto a Henry Cucalón, que dice que va a reformar todo a través de todas las vías que le da la Constitución. volvemos a lo mismo. Uno, el comportamiento parlamentario. Sin la asamblea no pasa nada. En cuanto a sí, una consulta popular, hemos visto que por antonomasia el gobierno pierde todas las consultas populares que presenta. Incluso en la época de Febres Cordero, cuando quería que los independientes puedan participar en política. Política. Todo el mundo gritaba en contra del sistema de partidos y en el rato del rato, no, los independientes no pueden participar en eso. Entonces, depende también, no sé, del marketing, de la coyuntura, o sea, demasiadas variantes y condicionantes. Y ahora, en cuanto a una constituyente, por favor, ¿quiénes van a ser los asambleístas constituyentes? Porque entonces estamos ante una situación que por muy buena voluntad, por muchas ideas geniales que tenga el Ejecutivo, geniales, geniales, si es que el pueblo, el elector, no lo entiende mal, no le importa, o por último llevemos la contra, porque ese es un voto castigo, ¿verdad? No pasa en una consulta popular. En cuanto a las leyes fantásticas, maravillosas, si no hay la intente con la asamblea, no pasa. Y en cuanto a la asamblea constituyente, vamos nuevamente a esa conformación variopinta de todos los sectores, lamentablemente de asambleístas que están ahí y saben por qué están ahí, pero no saben para qué están ahí. ¿Correcto? Jorge, lo mismo, en el tema económico, ¿qué tan viable es la propuesta de Jimmy Jairala? Bueno, esta propuesta simplemente se reduce a dos temas. Una manera desesperada de manifestar que se necesita y los desafíos actuales del ciudadano y de las empresas prácticamente obligan a que se implemente un sistema tributario acorde a las necesidades. Es decir, política fiscal con incentivos, política fiscal que amerita reformas y que no sabemos si, como se lo dijo en un comienzo, si cada 6 meses vamos a tener que estar en la Asamblea aprobando solicitudes de políticas tributarias para poder crear rentas a la falta de producción. Y segundo, la forma en que plantea la integración de una potencial inversión extranjera tampoco es viable en la forma en que lo plantea, porque no se puede traer un inversionista extranjero solamente con incentivos fiscales. Ya, entonces eso no, eso es como un incentivo perverso, porque atraes al inversionista y después le dices, bueno, ahora te va a costar más ya que estás aquí adentro, y si tienes ganancia, peor todavía te va a poner otro gravamen más porque la plata se tiene que quedar aquí en el Ecuador. Entonces, estas dos propuestas que son las básicas en la parte económica, porque no hay otra más que sea notable, yo no le doy más allá de un 12% a esta viabilidad. Henry Cucalón. En el caso de Henry Cucalón, exactamente se reduce a la misma propuesta fiscalista, pero con una forma tal vez mentirosa de decir voy a traer la inversión, pero simplificando trámites. Así no viene el inversionista. Y segundo, crear marcos de apoyo financiero para los emprendimientos. Ya existen algunos. Es decir, ya la simplificación, incentivos y acceso a financiamiento, existen ya algunos programas aquí, que inclusive en la actualidad no se han utilizado, no se han optimizado todos completamente. Inclusive el Estado ecuatoriano ha tenido que hasta que pagar multas por créditos otorgados
financieramente de organismos internacionales por no haberlos usado. Entonces, yo no le veo mayor novedad en este programa y no estoy más allá de un 12%. Bien, quiero agradecerles a ustedes como siempre por la claridad de sus opiniones. Esperemos que nuestra audiencia tenga mejores y mayores elementos para poder escoger el día de la elección en las urnas. Ya veremos cuál fue el resultado del debate, del primer debate de los candidatos presidenciales. Y además quiero también agradecer a nuestra audiencia, a los 92 grupos que nos replican, perdón, 93, sumamos uno, que nos replican, con lo cual tenemos una capacidad aproximada de 2.010.000 televidentes, 40.000 hogares que se conectan, 3 continentes que nos ven, el americano, el europeo y el australiano. Y nada, convocarlos para el siguiente programa en el cual analizaremos los candidatos que faltan y comentaremos las reacciones luego del primer debate. Muchas gracias, buenas noches.